Ok, bueno, pues solo quería como recapitular un poquito estuvimos viendo la sesión pasada algunas clasificaciones de cómo actúan los botánicos, ¿no? Cómo ejerce su efecto terapéutico sobre el cuerpo y hay veces que nosotros buscamos, por ejemplo, alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, antiinflamatoria y podemos encontrar diferentes plantas. Entonces, veíamos que yo las acomodé de esta forma, me pareció como una forma sencilla, digamos, en el sentido de ir viendo estas efectos terapéuticos que tienen las plantas sobre nuestro cuerpo a través de las diferentes, digamos, dolencias, enfermedades, ¿no? Que tenemos. Sin embargo, hay diferentes formas en cómo podemos, abordar estas propiedades, ¿no? Entonces, una de ellas yo les ponía, por ejemplo, para el dolor y el estrés, en particular sobre el estrés, veíamos esta actividad de plantas adaptógenas, ¿no? Que antes también se les llamaban tónicos, a lo mejor ustedes las encuentran de esa manera, era una clasificación antigua, ahora se les llama adaptógenas, pero bueno, decíamos que estas plantas incrementan la habilidad del cuerpo para manejar el estrés físico y mental, ¿no? Entonces, no quería llenarlas de justo de listas, pero me parece que es buena idea que hagamos como de tarea, les voy a poner en el Google Classroom, un documento compartido en donde todas podamos interactuar y aportar, ¿no? Y de esa manera que nos quede como material para futuras referencias. Entonces, la tarea sería que vamos a investigar plantas que tengan esta actividad adaptógena, ¿ok? Entonces, todas vamos a poner, yo voy a empezar y voy a poner unas 6, 7, y la idea es que ustedes vayan contribuyendo a poner estas plantas. Es importante que nosotros pongamos la planta, ¿no? Su nombre común, nombre científico, y vamos a poner también, o sea, quién está aportando esa información y desde dónde estamos obteniendo esa información, ¿ok? Para que todas tengamos las referencias y de pronto podamos ir, si vemos alguna planta que consideremos que quizá no es adaptógena, podamos ir a la referencia donde dice que sí lo es. ¿Sí queda claro esta tarea? ¿Qué les parece? Para que vayamos haciendo un compendio de estas plantas, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Ok, entonces, Maestra, ¿qué tiene que ir? ¿Nombre y qué más? no te preocupes, va a estar en el documento, va a ser un documento de Drive y les va a llegar al Google Classroom. Ahí ustedes van a poder acceder a través de ese link y van a poder escribir. Es un documento en el que no es que cada una vaya a ser un documento como hicimos la sesión pasada, la tarea pasada, sino que todas vamos a aportar en ese mismo documento. Ujú. Va Gracias, a ser un maestra. Excel, entonces va a venir ahí claramente los rubros, ¿no? Les decía, es nombre común, el nombre científico, nuestro nombre, ¿no? Que seremos quienes vamos a poner esa información y finalmente, pues la liga, ¿no? La referencia, o si es un libro, pues el nombre del libro, ¿ok? Yo les ponía aquí, por ejemplo, algunos poquitos ejemplos, ¿no? Que estaba el ginseng, la ashwagandha, el regaliz, rhodiola rosea, son algunas, ¿no? Pero entonces voy a poner estos y otros ejemplos va a ser un Excel para que esté mejor ordenado y entonces podamos completar, ¿no? De la misma manera vamos a poner, sí, dime, Lisette. Tienes la manita alzada, pero no sé si puedas usar tu micrófono. Ah, perdón, buenos días, estoy hable y no lo activé.
También vamos a poder poner las antiinflamatorias, antimicrobianas, astringentes, la que nosotros querramos. Así es, vamos a ir abonando a este documento en Excel. Va a ser una pestaña, las pestañas están indicadas en la parte de abajo, entonces vamos a tener la categoría de las adaptógenas, luego las antimicrobianas y ¿qué otra vimos? La Astringentes. antimicrobiana y astringentes, ¿no? Eso, Muy bien. conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a seguir viendo las otras actividades y entonces las vamos a ir agregando. ¿Les parece bien? Ok, gracias. Hay que ver si alguna compañera ya puso esa planta, entonces nosotros no la repetimos, por favor, ¿no? Es importante que veamos el trabajo previo para no repetir y entonces tengamos una base pues mucho más curada, ¿no? Elizabeth, dime, por favor. Perdón, también si podíamos ponerlas en abecedario para que Claro. no, para que fuera más fácil. Sí, 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 se pueden organizar, ¿no? Las podemos organizar justo en el Excel, nos permite ordenarlas por abecedario. Vamos a organizarlas por abecedario, pero por nombre común, si les parece. Va. Gracias. Ok, entonces como todas vamos a ser editoras, tenemos que ser muy responsables cuando metamos información, ¿no? Porque si no, eventualmente, aunque en el Drive se van creando copias, podemos eliminar el trabajo de todas, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso. Tiene como sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero eh, al respecto de esta diapositiva, ¿se acuerdan que yo les ponía unos poquitos ejemplos porque es diferente pues el dolor de estómago o el dolor de cabeza cuando es dolor muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí les ponía algunos ejemplos de ciertas plantitas. Entonces, a mí me gustaría, bueno, además de como esta cuestión que habíamos planteado de poder hacer un cuadro o algún separador con nuestras hojas prensadas, me gustaría también que podamos nosotros hacer nuestro botiquín, ¿no? A lo mejor un botiquín mixto, en donde pues sí tengamos nuestros medicamentos farmacéuticos, pero que también podamos generar nuestras pomadas, nuestras tinturas, tener por ahí nuestras plantitas ya secas para prepararnos un tecito, ¿no? Una infusión. Entonces, en ese sentido, pues hay plantas que son como muy fáciles de conseguir y que yo le recomendaría que sí tuviéramos que empezáramos el proceso de deshidratación de estas plantas. Por ejemplo, yo les recomiendo lavanda, salvia, diente de león, tomillo, manzanilla, orégano, menta y romero, ¿no? Pues no sé si se les ocurre a ustedes alguna otra, son plantas que se ocupan para muchas afecciones, ¿no? Entonces, que si nosotros ya la tenemos deshidratada, por ejemplo, la manzanilla, la podríamos poner en un oleato para uso cosmético, pero también podríamos dejarla deshidratada solamente para hacernos un tecito cuando tengamos un dolor, un cólico, un dolor de cabeza, o de pronto también hacer nuestras mezclas, ¿no? Eso vamos a ir avanzando vamos a llegar al punto en cómo vamos a preparar estas plantas, las diferentes preparaciones que tenemos, en tintura, oleatos, macerados alcohólicos, que son las tinturas, pero sí necesitamos que ustedes ya tengan sus plantas. Entonces, yo estimo que la siguiente semana terminemos de ver las actividades de los botánicos y que la siguiente semana, en 15 días, podamos empezar las preparaciones. Entonces, me parece que es tiempo suficiente para que quienes no hayan empezado con el proceso de secado, que al final de esta sesión vamos a retomar, ya las tengan listas, ¿no? Para ir juntas haciendo estas preparaciones, porque bueno, siempre pueden tener estas sesiones grabadas, pero me parece que es importante que conforme
vayamos en la marcha, lo vayan haciendo y que vayan surgiendo las dudas y podamos irlas resolviendo en ese sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, yo les recomiendo al menos esas plantitas. Por ahí hay algunas manitas alzadas. Elizabeth. Perdón, la dejé arriba. Ah, ok, no te preocupes. Edith. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, yo la verdad es que también sé que menta y hierbabuena, ¿también estaría bien? Sí, sí. O sea, por ejemplo, si ustedes ya conocen pues también su cuerpo y algunas plantas que les ayudan con sus diferentes afecciones, pues claro, esas deshidrátenlas, ¿no? Yo decía, pues, estas como base porque son como muy fáciles de conseguir y son muy útiles y sus actividades son ampliamente reconocidas, ¿no? Por eso lo comentaba. Pero por supuesto está abierta a que ustedes pongan las plantitas que ustedes quieran. Adriana, por Gracias. favor. Gracias, buenos días. ¿Qué tanto será útil que tengamos de planta? Porque de algunas yo tengo una que otra ramita nada más, Exacto. pero de otras sí tengo más. No sé qué tanta sea la porción que necesitamos para lo que vamos a hacer. Ujú. Sí, mira, yo en general hago preparaciones más o menos pequeñas, ¿no? Digo más o menos pequeñas porque las hago más o menos como de medio litro, pero para esto sí necesitamos, varía el peso de planta en planta, ¿no? Pero si tú tienes, por ejemplo, un manojo que te quepa en la mano, agarrándolo como con la mano, no sé si me explico, voy a tratar de prender mi cámara, a ver, déjenme ver. No sé si me ven ahí, pero es un poco así, ¿no? Que tú con la mano puedas encontrar un manojo que cierre tu puño, ¿no? De esta manera. Entonces, eso sería una buena cantidad. Y para poner a secar entonces sería en un área más amplia, ¿verdad? Sí. Porque yo lo que estoy ocupando ahorita es a lo mucho un tamaño oficio, pero por lo mismo es que ocupé poquitas plantitas, pero entonces aprovecho que tenemos todavía tiempo para recolectar más. Sí, por favor. O sea, justo por eso voy a retomarlo al final de la sesión, ¿no? Porque digamos que esta parte del prensado y así nos permite identificar una planta, empezar a generar, por ejemplo, nuestro diario botánico, ¿no? Pero no nos sirve para lo que nosotros queremos si es que queremos hacer una preparación. Entonces, quería que empezaran con eso porque seguro ya se encontraron con algunas dificultades y quizá algunas les creció hongos, ¿no? No lo sé. Van viendo cómo van siendo los cambios de color, van experimentando de poquito, ¿no? En cambio que si hacen ya masivamente, pues entonces requerirían como esa experiencia previa, por eso los puse como de poquito, ¿no? Y eso que es pequeño, les digo, nos puede servir para empezar nuestro diario botánico o o si no, para hacer estos separadores y estos cuadros que yo decía, ¿no? Pero es básicamente como, pues, informativo o estético, ¿no? Ok, gracias. Está Elizabeth y luego Ariadna, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo tengo una duda. Lo que pasa que tengo yo una plantita de stevia, pero al momento de secado no puedo conservar lo dulce de la stevia. No sé qué estoy haciendo mal. Se seca, por ejemplo, la pongo a secar, pero ya cuando la quiero ocupar para endulzar mi té o algo, ya no tiene esa dulzura que cuando está fresca. Ah, está muy raro eso porque, claro que el sabor no es el mismo fresco que seco y lo que pasa con la stevia y hay dos plantitas que aquí en la ciudad le decimos stevia, ¿no? Como nombre común. Una es de hoja
como ovalada y la otra es más parecida a la hierbabuena, ¿no? Que también le Ajá, dicen sí. hierba dulce. Cualquiera de las Ujú. dos, lo que sucede es que el agente endulzante no es un carbohidrato, sino son alcoholes. Entonces, lo que sucedería en general y seguramente les ha pasado con algunos otros tipos de endulzantes, ¿no? Como de origen sintético, como el Splenda o así, que al final da como un tono amargo. O sea, sí tiene un tono dulce, pero también tiene al final como que te deja un retrogusto amargo. Entonces, estos compuestos se están concentrando en la planta cuando tú los secas y probablemente es que percibas esa situación del amargor más intenso porque también se están concentrando esos componentes. No es que el dulzor se haya perdido, sino que todos sus componentes se están concentrando. A mí en particular, no sé, ¿cuál de las dos plantitas es la que tú estás secando? ¿La que te digo que es como más como hierbabuena o la que es más alargadita o ovalada? Ovalada. Ah, ok. Esa sí es la stevia, ¿no? O sea, sí es el género stevia. Sí. Ajá. Justo a mí lo que me parece es Gracias. que esa en particular es un poco más amarga que la otra que te digo que es hierba dulce, cuando se seca. Ah, ok, sí, sí, yo pensaba y dije, bueno, no sé, a lo mejor estoy haciendo mal mi secado, No, yo creo que no no. sé, algo me estoy equivocando. Ok, bueno, esa era mi duda, muchas gracias. Sí, no, de qué. Justo ustedes van a ir viendo eso, ¿no? Cómo cambian su textura, por supuesto, sus colores, sus sabores, ¿no? Todo se va a concentrar porque estamos perdiendo agua. Esa agua, pues, diluía un poquito ese sabor ese tono tan fuerte que ahora estás percibiendo. Y Ariadna, por favor. Hola, buenos días. Bueno, entonces ya me confundí. A ver, vamos a prensar para hacer, bueno, el separador o eso, y aparte vamos a secar un puñado de otra hierba. Así es. Ah, ok, ok. Y bueno, también tenía dudas si también podemos usar la ruda, porque, bueno, esa exactamente no sé para qué sirve, pero ya ves que tiene un olor muy intenso. Ujú. Sí, pues sí podemos Sí, también. ocupar la ruda, hay que tener mucho cuidado con la ruda, justo por sus componentes tóxicos, ¿no? Entonces, sí se puede ocupar, incluso, por ejemplo, si te quieres hacer, eh, no sé, un jabón de ruda, esos son muy ricos, como de uso tópico, está súper bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos si es que vas a hacer una tintura, por ejemplo, ¿no? O si lo vas a ocupar para hacerte un té. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las preparaciones. Ah, ok, gracias. Sí, pero cualquier planta se puede ocupar. Ujú. Ya sabemos que todas las plantas tienen alguna propiedad, ¿no? A lo mejor no las hemos descubierto, pero la tienen. Entonces, bueno, vamos a continuar. Me pareció que estaba dando como por hecho esta parte de los metabolitos secundarios. Entonces, algunas de ustedes, pues que están mucho más adentradas en esta cuestión de la herbolaria, pues seguro lo saben, pero a lo mejor algunas otras no. Entonces, no quería dejarlo pasar y me voy a regresar tantito. Voy a hacer una pequeña pausa justo en las acciones de cómo actúan los botánicos que veíamos. Habíamos visto estas tres, ¿no? Las adaptógenas, antiinflamatorias y antimicrobianas, astringentes también, pero eh, digamos que todo eso tiene un fundamento, pues, químico, ¿no? Les llamamos en general en la herbolaria metabolitos secundarios, que son justo las acciones farmacológicas de las plantas medicinales, ¿no? El metabolismo primario se encarga como de las funciones básicas de las plantas, o sea,
funciones que les permitan vivir, ¿no? Por ejemplo, hacer fotosíntesis, crear sus propios, carbohidratos, ¿no? Sabemos que las plantas son son organismos que son autótrofos, es decir, que pueden generar su propio alimento. En ese sentido, ya saben que de la reacción de la fotosíntesis lo que se genera son moléculas de glucosa y en cambio, por ejemplo, los organismos que somos heterótrofos, que necesitamos consumir de otro lado esos alimentos, como las plantas, pues nosotros necesitamos que alguien lo haga por nosotros y nosotros lo consumimos, ¿no? Las plantas son capaces de hacerlo ellas solas, por eso se llaman autótrofas. Entonces generan sus azúcares, todo su metabolismo central de carbono, los aminoácidos, los ácidos carboxílicos, sus ácidos nucleicos para poder dividir sus células, sus proteínas, etcétera. Todo eso es metabolismo primario. Sin embargo, los metabolitos secundarios, pues, derivan del metabolismo primario, ¿no? Son diferentes modificaciones de esas moléculas, de esas biomoléculas, y los metabolitos secundarios fueron definidos por un señor que se llama Albrecht Russell. Él ganó el premio Nobel en Fisiología en 1910, entonces vean desde cuándo, o sea, no es que sea como muy, muy antiguo, pero sí ya tiene bastantes años que conocemos estos metabolitos, o sea, se definen los metabolitos secundarios y se empiezan a estudiar y se empiezan a aislar. Entonces, los metabolitos secundarios pues tienen varios efectos biológicos que proveen pues justo la base científica para el uso de plantas en la medicina tradicional. Entonces, nosotros vamos descubriendo eso también, que las plantas ya lo tenían y que los pueblos originarios y la gente que se dedica al estudio de la medicina tradicional, pues también ya lo sabe, pero quizá no están caracterizados, ¿no? Entonces, dentro de los metabolitos secundarios, pues hay compuestos antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, que absorben la radiación ultravioleta, previniendo daño de la luz hacia las hojas, ¿no? Las plantas no tienen estos metabolitos o estos compuestos para nuestro uso, ¿no? O sea, nos dijeron, bueno, voy a tener estos compuestos antioxidantes para que las personas no envejezcan tan rápido, por ejemplo, ¿no? O conserven mejor sus células durante la vejez. No, o sea, ellas los tienen pues para su propio uso, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos esas propiedades. Entonces, por ejemplo, algunos pastos, ¿no? Como la alfalfa, producen estrógenos que se llaman fitoestrógenos, seguro habrán escuchado. Los estrógenos pues son hormonas que también regulan nuestro cuerpo, ¿no? A nosotras como mujeres pues son muy importantes. Ya vamos a ver eso también con mucho más detalle, pero pues la gente que en el campo observaba, ¿no? Que de pronto el que el ganado consumiera ciertas plantas ayudaba o no en la fertilidad de ellas, ¿no? Entonces, pues les digo, eso es algo que aprovechamos nosotros como humanos, también los animales lo aprovechan, ¿no? Pero esos fitoestrógenos, pues tienen funciones reguladoras, incluso, por ejemplo, en cómo absorben el agua y los nutrientes las plantas, ¿no? No están ahí como para proporcionar o ayudar en la fertilidad de los animales. Entonces, bueno, eso quiero que quede claro, que no es, nosotros le estamos dando ese uso, pero todos estos compuestos en las plantas, pues obviamente tienen una función, ¿ok? Entonces, miren, estas son algunas acciones como de metabolismo primario, perdón que está en inglés, ¿no? Pero esta es una plantita y, por ejemplo, aquí tiene un estrés porque vive en una condición de salinidad, ¿no? Entonces, rápidamente empieza a producir metabolitos, ¿no? Mediante su metabolismo primario, que les digo es generar azúcares, ¿no? Sacarosa, glucosa, de producto de la fotosíntesis, y entonces empieza
empieza a desdoblarlo, ¿no? Para hacer sus propios aminoácidos, ¿no? Como la serina, la glicina, de pronto el ácido shiquímico, a lo mejor han oído hablar mucho del shiquimato, ¿no? En esta cuestión de las gripas, forma sus propios aminoácidos, ¿no? Entra en este ciclo que es el ácido de los, es el TCA, que es el ciclo de Krebs, ¿no? Lo pueden conocer así como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos también, ¿no? Porque se forman ácidos de 3 carbonos. Entonces, todo esto, ¿no? Que es el metabolismo primario que le permite sobrevivir a la planta, es ahora, tengo un medio salino, ¿qué hago? ¿No? A lo mejor requiero engrosar mis paredes para que esa sal, pues no haga que toda el agua se me salga, no sé, ciertas cosas, ¿no? Y derivado de estos, ¿no? Por ejemplo, de la fenilalanina, que es un aminoácido, se producen otro tipo de metabolitos, ¿no? Por ejemplo, la síntesis de antocianinas, de ligninas, flavonoides, y todo esto es metabolismo secundario. No es que esto sea una actividad básica, ¿no? Pero obviamente le ayuda a la planta a contener, por ejemplo, en esta situación de la tolerancia al estrés que está sufriendo por salinidad, ¿no? Entonces, las funciones básicas, les decía, es síntesis de aminoácidos para producir sus propias proteínas, la síntesis de azúcares, de almacenamiento, lo almacenan en forma de almidón, para respirar, para reproducirse, ¿no? La cuestión de generar las flores, de generar un fruto, todas estas actividades asociadas a la reproducción de plantas, pues forman parte del metabolismo primario, el transporte de agua, de nutrientes, eso también, ¿no? Entonces, el metabolismo secundario, como les decía, tiene múltiples funciones, y una forma de clasificarlo es por su estructura química, ¿no? Cómo esos compuestos se organizan, ¿no? Entonces, podemos tener esta clasificación. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Pero a mí me parece que esta es, pues no sé, fácil. Los podemos clasificar por fenoles, alcaloides, saponinas, terpenos, lípidos y carbohidratos, ¿no? Les decía que los lípidos y los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos como la síntesis del azúcar en fotosíntesis, en realidad estos últimos dos pertenecen al metabolismo primario. Sin embargo, en revisiones más recientes se están incluyendo ahora dentro del metabolismo secundario. Ahora les voy a decir también por qué se está haciendo esto, ¿no? Entonces, se me va a pasar antes de que me vaya, vean, entonces esto que está aquí en amarillo es metabolismo primario, ¿no? Fotosíntesis a través del ciclo de Calvin, que es la fijación de CO2. Las plantas ocupan el CO2 que hay en el aire y con agua, ¿no? Básicamente entran a sus fotosistemas y generan azúcares de 5 y de 6 carbonos. Entonces, a partir de eso, desdoblan el azúcar en un proceso que se llama glicólisis, el ciclo de Krebs, ¿no? Para producir, les decía, sus aminoácidos, ¿no? Están los aminoácidos alifáticos, los aromáticos, que es una forma también de clasificarlos. A lo mejor otra que ustedes conocen son los aminoácidos esenciales o los no esenciales. Y a partir de modificaciones de estos, es que se pueden convertir, por ejemplo, en fenoles, polifenoles, que ya forman parte del metabolismo secundario, ¿no? Flavonoides, seguro han escuchado, taninos, ¿no? Pues esta planta es rica en taninos, seguro han escuchado, ¿no? En terpenos, ¿ok? Entonces vamos a ver estos, espero que no se agobien, ¿no? Tanto como por las estructuras químicas, sino que puedan entender un poquito cuál es el fundamento químico que da pie a esa actividad
biológica que nosotros aprovechamos de las plantas. Entonces, miren, los fenoles es quizá el grupo más grande, ¿no? De estos metabolitos secundarios, y se distinguen porque tienen un grupo fenol. Grupo fenol es este anillo, son estructuras como simples con un anillo aromático, ¿no? Se llama anillo pues porque está cerrado, pero cada uno de estos son enlaces de carbono e hidrógeno. Cuando tienen estas líneas aquí, quiere decir que tienen un doble enlace, y esto les da cualidades muy, muy especiales, ¿no? A que si, por ejemplo, estuvieran solo en línea recta. Entonces, los fenoles en general, todos tienen actividad o proveen una actividad antimicrobiana, ¿no? Porque imagínense estos anillos aromáticos que se empiezan a entrecruzar, se empiezan a enlazar, y entonces empiezan a proveer, por ejemplo, cambios en la pared celular de las plantas que las hace un poquito más rígidas, ¿no? Entonces eso, digamos, evita que agentes como bacterias, como hongos, como virus, de pronto penetren en sus células, ¿no? Entonces, en general, casi todos los fenoles, todos los metabolitos secundarios que vamos a ver ahorita, tienen propiedades antimicrobianas, justo simplemente como por esta cuestión física del anillo. Entonces, los fenoles están ampliamente distribuidos en las plantas y contribuyen, por ejemplo, al color, al sabor. Por ejemplo, no sé, alguno de los fenoles quizá más conocidos es la quercetina, ¿no? Tiene actividad antiinflamatoria. La silibina tiene actividad antihepatotóxica. La genisleína es un fitoestrógeno como tal, ¿no? Algunas, como la naringenina, tiene actividad insecticida. También, dentro de estos fenoles, pues están los antioxidantes, ¿no? Los flavonoides, seguro habrán escuchado de ellos. Vamos a hablar ahorita de los fenoles simples, ¿no? Los fenoles simples, como el ácido gálico, ¿no? El ácido gálico se obtiene, por ejemplo, de corteza de varios robles, de la mamelis, y no sé, ¿ustedes por qué conocen a la mamelis? ¿Qué propiedad aprovechamos de la mamelis? Que ustedes sepan. A lo Yo sé mejor que la mamelis, perdón, es astringente. En el uso es astringente. cosmético es astringente. No sé si tenga Exacto. más uso en otras áreas, pero lo que es en el uso cosmético lo usamos para eso. Ujú. La mamelis es astringente, ¿no? Y parte de esa propiedad de astringencia, pues se debe a que tiene un gran contenido de ácido gálico, ¿no? Y como les decía, justo lo que ayuda es a cerrar. ¿Se acuerdan de la propiedad astringente, que es como que se aprietan los tejidos? Pues es justo eso, ¿no? Y se aprietan y entonces ya no permiten de pronto que entren impurezas, ¿no? En ese sentido del ámbito cosmético, que ya no entren impurezas, y entonces funciona muy bien para tratamientos de acné, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro de los fenoles simples podemos encontrar propiedades astringentes, antibacteriales, antivirales, antifúngicos, antiinflamatorios, antitumorales, antianafilácticos, antimutagénicos, coléricos, broncodilatadores. Incluso hay algunos que, por ejemplo, inhiben la degradación de la insulina y promueven la relajación del músculo esquelético, ¿no? Entonces, como ven, tienen una amplia gama de acciones que no hemos visto todas, ¿no? Pero porque pues es un grupo enorme. El grupo de los fenoles es un grupo enorme, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentran los capsaicinoides, ¿no? Conocen la capsaicina, que está pues justo en los chiles, que le da esa calidad como de picor, ¿no? Del género en los chiles se llaman capsicum, ¿no? Porque tiene mucha capsaicina también. Y es rubefaciente, ¿no? Siempre que nos comemos un chilito, nos ponemos rojos.
se activa, ¿no? El sistema circulatorio, pero también es analgésico, ¿no? Entonces, está difícil hablar, pues, justo de los fenoles porque son muy diversos, pero, por ejemplo, este catecol, ¿no? Vean, está aquí, otra vez, aquí está su grupo fenol que lo distingue, que es muy rico, por ejemplo, en las bayas, en el cacao. Este tiene, se le llaman aquí sustituyentes hidroxílicos, ¿no? Hidroxilos, ¿no? Tiene hidrógeno y oxígeno, que son grupos OH, que también se le llaman, pues, alcoholes, ¿no? Está, por ejemplo, el eugenol. El eugenol se encuentra, es muy abundante, por ejemplo, en la planta de clavo, ¿no? Y este es un fenil, ¿no? Es un fenol, se le llama fenilpropano, porque tiene 4 carbonos aquí en su línea, ¿no? La vainilina, ¿no? Que sabemos que es ese compuesto también aromático, que le da ese aroma especial a la vainilla. Esta hidroquinona también es un fenol, vean, solo tiene 2 sustituyentes, es una molécula como muy simple, y la hidroquinona a lo mejor la han escuchado y se utiliza como despigmentante. Entonces, por eso es que a mí me gusta más como la otra clasificación, ¿no? Como de ir hablando de la acción botánica y luego ver qué plantas tienen una gran cantidad de compuestos que les dan, por ejemplo, la actividad antiinflamatoria o astringente, porque verlo desde el punto de vista, eh, digamos, de los metabolitos secundarios, resulta un poco complicado, ¿no? En el caso de los fenoles, por esta gran diversidad, ¿no? Que presentan, y, o sea, en sus formas, y cada forma, pues obviamente tiene alguna propiedad distinta, ¿no? Dentro de los fenoles se encuentran también los taninos. ¿Ustedes han oído hablar de los taninos? ¿Por qué los han escuchado? Son los que fijan el color, son los que tienen los que nos dan el color de, por ejemplo, en las telas, en el agua, la bugambilia saca color rosita, el cempasúchil amarillo, y así hay muchos. Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el café, ¿no? Es muy, muy rico en taninos y nos da esas coloraciones también, cafés. Entonces sí, les decía que justo estos metabolitos secundarios pues están muy involucrados en cómo saben, en cómo huelen, en cómo lucen, ¿no? Cómo se ven las plantas. Entonces los taninos sí dan esa cuestión del color y tienen la capacidad de precipitar proteínas. Por eso es que luego también se utilizan en esta cuestión de fijar los colores. Sí, Irene. Bueno, también en la parte de medicinal de los taninos, pues se habla porque su propiedad antioxidante, ¿no? Que es lo que muchas veces se busca. Y pues es también de proteger a los tejidos en el término de los radicales libres, que ahorita está muy de moda con este proceso de antienvejecimiento, ¿no? Celular. Sí, pues hay muchos, dentro de esta gran categoría de los fenoles están los taninos y ahorita vamos a ver más adelante los flavonoides. Estos 2 componentes, como nos menciona Irene, tienen alto contenido en antioxidantes, ¿no? Que justo nos protegen de la oxidación. Seguro ustedes han mordido una manzana y si la dejan ahí un ratito, se dan la vuelta y cuando regresan ya está café, ¿no? La mordieron, estaba amarilla y regresaron y ya está café, ¿no? Pues es el efecto de la oxidación, el efecto del oxígeno sobre las diferentes membranas, componentes celulares. Entonces, la oxidación, nosotros estamos todo el tiempo, tenemos ahora una atmósfera oxidante. Eso quiere decir que pues hay oxígeno en nuestra atmósfera, ¿no? Es un 20%, el 70% es nitrógeno, pero el 20% es oxígeno.
Este oxígeno, pues, está impactando en nuestros tejidos todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, nos causa, obviamente, daños en los tejidos, que nosotros lo vemos ahora como arrugas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, esos antioxidantes. Por ejemplo, algo que me parece que está como muy ampliamente en el Vox Populi es que el vino tiene una alta concentración de taninos, ¿no? Y que es bueno tomarte una copita de vino al día, justo por sus efectos como digestivos, pero también antioxidantes, ¿no? Entonces, sí, hay varias. También puede ser un antinutriente, exacto, los taninos también pueden ser un antinutriente. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad, les decía, de hacer muchos enlaces y precipitar proteínas y precipitar muchos compuestos, ¿no? Eso genera, al igual o sea, bueno, en este sentido de los fenoles, como les decía, estructuras más resistentes al ataque bacteriano y fúngico. Esa es como la función que, que tiene en las plantas, ¿no? En el caso de los taninos, pues es este grupo fenol unido por enlaces éster a diferentes moléculas, por ejemplo, de glucosa. Esta que se ve aquí es una molécula de glucosa, ¿no? De azúcar. Entonces, estos son precursores, de hecho, de flavonoides, ¿no? Que los flavonoides tienen, a pesar de que se ha como popularizado la cuestión antioxidante en los taninos, está mucho más reconocido o tiene una mayor acción antioxidante el grupo de los flavonoides, ¿no? Pero este es un precursor. Uh-huh. Estos como tal tienen acciones, por ejemplo, antidiarreicas, antiangiogénicas, antisépticas, ¿no? Ahora, dentro de los mismos fenoles, ay, perdón, me regresé, están las cumarinas. ¿Han oído hablar de las cumarinas? No, maestra. Ay, Tienen perdón. acción anticoagulante. Sí, tienen acción anticoagulante, ¿no? Es una de las acciones como más reconocidas de las cumarinas. Y son derivados, químicamente son derivados de una molécula que se llama benzoalfa-pironas, ¿no? Pero hay como 1000 cumarinas aisladas. Sí, adelante, Irene. Ay, perdón, se quedó alzada la mano, pero pues sí, se usa para, ¿cómo se llama? Anticoagulantes. Uh-huh. Sí, justo, ¿no? De aquí se han obtenido diferentes anticoagulantes. Les decía que más o menos hay como 1000 cumarinas aisladas, están presentes al menos de lo que se sabe en 150 especies de plantas distribuidas en 30 familias, ¿no? Una de las que tienen, una planta que tiene una gran cantidad de cumarinas es esta que les muestro aquí. Este es el fruto de Dipteryx odorata, que es el haba de tonka, no sé si la conocen, de la familia de las fabáceas. Otra planta quizá más común, que también tiene muchas cumarinas, es el gordolobo, ¿no? El verbascum, especie. El trébol, el que le llaman trébol de olor, Melilotus especie, ese también tiene mucha cantidad de cumarinas, ¿no? Entonces tienen esta estructura, si ven, ya es un poquito más compleja, ¿no? Involucra 2 anillos, uno que es, que le llamamos cíclico, ¿no? Que tiene estas 3 rayitas, ¿no? Y que está incompleto, ¿no? Y que permite que se incorporen otros sustituyentes, ¿no? Por ejemplo, tiene actividad anticoagulante, ya decíamos, de ahí se sacó, por ejemplo, el
el dicumoral o la warfarina, ¿no? Que son anticoagulantes. Quienes tengan este padecimiento seguro los han escuchado, ¿no? También, por ejemplo, tienen esta actividad de supresor en el apetito. ¿Para qué lo tienen? Porque las plantas que así, o sea, que producen estas cumarinas, pues no quieren ser comidas, ¿no? Entonces, el que produzcan estas moléculas disminuye un poco el pastoreo y el forrajeo, ¿no? O los animales que vayan y consuman estas plantas, pues van a sentir pues que están satisfechos, entonces van a dejar de comer, aunque no sea así, ¿no? Esto como es una propiedad que también pues nosotros estamos aprovechando, por ejemplo, en el uso de dietas, ¿no? También se sabe que, como todos los fenoles, pues es antimicrobiano, presenta actividad antitumoral en estudios in vitro, ¿no? O sea, contra células cancerígenas en cultivo, antiinflamatoria, también tiene propiedades antisépticas, analgésicas, también para disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cumarinas. Dentro de los fenoles, ay, no sé por qué se quiere regresar. Y están también los flavonoides, ¿no? Les decía que los flavonoides los conocemos muchísimo porque son antioxidantes. ¿Cómo es que son antioxidantes o cómo ejercen esta situación de su acción contra los radicales libres que nos comentaban? Es porque tienen un anillo que le llaman el anillo C. No en todas las estructuras está marcado, ¿no? Pero por ejemplo aquí sí. ¿Sí ven? Este anillo tiene una C en medio. Entonces, ese anillo, que es el anillo central, hace que nosotros podamos dividir a los flavonoides también en diferentes clases de acuerdo al nivel de oxidación. Hay algunos anillos C que permiten atrapar más de estos grupos oxígeno que van a ir a lastimar nuestros tejidos, nuestras células. Ajá. Entonces, lo que sucede es que el oxígeno queda como atrapado en este anillo, ¿no? Entonces, ¿qué tantos oxígenos, qué tantos radicales libres puede atrapar este anillo? Pues depende, ¿no? Justo habrá algunos flavonoides que tienen mayor poder antioxidante que otros, ¿no? Algunos flavonoides muy comunes o que nos han recomendado justo plantas como antioxidantes, pues están en las bayas, ¿no? En los frutos rojos. Estos tienen un compuesto, un flavonoide que se llama antocianina, ¿no? Que además de pues da el color, y justo este color provee, o no, si lo viéramos como en su estructura, pues sí, molecular, veríamos varios de estos anillos que lo que hacen es atrapar esos oxígenos, ¿no? Y casi siempre pues está relacionado con esta coloración, ¿no? Como morada, rojita. Entonces, estas son las antocianinas y son flavonoides. Sí, Ana María. Quisiera preguntar si el proceso de congelamiento en los frutos rojos que se venden muy comúnmente congelados altera sus propiedades de los flavonoides. No, si se congelan como de manera correcta, y en general siempre hay como una disminución, ¿no? Entre comerlo fresco o congelado. Cualquier método de conservación va a alterar las propiedades, pero no del todo, ¿eh? O sea, sí se mantienen. Ok, muchas gracias. Lo mejor, por supuesto, siempre es comerlo fresco, ¿no? Ok, gracias. Ahora, si tú lo secas, empiezas a concentrar algunos de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, los arándanos. Los arándanos también se promueven, yo he visto, de esa manera, ¿no? Como que son ricos en antioxidantes. Además, los arándanos, ustedes a lo mejor también los han escuchado para otros padecimientos. ¿Para qué los han escuchado? Para infección de vías urinarias, porque cambian el pH. Entonces, parte
parte de esta propiedad, esto del pH, de que cambia el pH, se debe justo a estos grupos, ¿no? Y ya ven que les decía que los fenoles en general tienen esta propiedad, que es antimicrobiana, ¿qué les decía? Sí, antimicrobiana, ¿no? Todos los fenoles tienen esta propiedad antimicrobiana. Entonces, además de cambiar el pH por diferentes sustituyentes que tienen, estos fenoles, estos anillos, van a hacer que nuestras células estén como de alguna manera protegidas, ¿no? Como que crean una especie de barrera. Sí, entonces justo ayuda para infecciones, ¿no? De vías urinarias, y es muy rico, y se usan los arándanos porque también están como mucho más concentradas estos componentes, ¿no? Es difícil de pronto, a lo mejor es cultural, ¿no? Pero no consumimos zarzamoras o frambuesas deshidratadas, ¿no? Como que no es algo común, pero también podríamos hacerlo y tendría esa misma propiedad antimicrobiana, ¿no? Ok, entonces están estos flavonoides, les decía, con varias de estas actividades: antialérgico, antioxidante, antitrombótica, antimicrobiana. Y bueno, en realidad hay cerca de 2.000 compuestos que se conocen como flavonoides, ¿no? Y les decía que se pueden clasificar de acuerdo a si los sustituyentes del anillo central están en el carbono 2, en el 3, siempre se cuenta como el sustituyente aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Pero bueno, dependiendo qué sustituyentes tienen en qué carbonos, pues se pueden clasificar, y eso va dando diferentes, justo se clasifican de acuerdo al nivel de oxidación, ¿no? Estos sustituyentes tienen otros anillos que también son capaces de atrapar oxígenos, ¿no? Estos radicales libres que están en el ambiente, pues entonces tienen mayor poder antioxidante, ¿no? Por ejemplo. Las flavonas, a lo mejor no he oído de las flavonas, son moléculas que dan color, ¿no? El color, sobre todo amarillo. Por ejemplo, a la caléndula, por eso la pongo acá, ¿no? La caléndula tiene este color característico, pues por su contenido en flavonas, que son, pues, flavonoides, ¿no? ¿Qué otras plantas, digamos, como comunes tienen alto contenido en flavonoides? Pues la cola de caballo, maracuyá, ¿no? La flor de la pasión. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son como los más grandes grupos dentro de los fenoles. Hay otras clasificaciones, ¿no? Hay otros que no son tan amplios ni tan diversos, a lo mejor son menos conocidos, ¿no? Como las cromonas y las xantonas. Esas tienen propiedades particularmente antifúngicas. Los estilbenos, que sí, Irene. Aprovechando que está hablando de las flavonas, se podría considerar que el pericón y el cempasúchil, por el color amarillo que tienen considerable cantidad de flavonas. Sí. Ah, gracias. Sí. Hay algunos pigmentos que no necesariamente están asociados, o amarillos, que no necesariamente están asociados a flavonas, pero la mayoría sí. Déjenme encontrar un caso que no, y se los comparto. Irene. ¿Quedó la manita alzada? Perdón, es que no sé cómo bajarla. No te preocupes, yo te la bajo. Sí. Les decía, por ejemplo, dentro de los fenoles también están los estilbenos, como el resveratrol, seguro han escuchado, ¿no? Que tiene actividad estrogénica, que se recomienda mucho, por ejemplo, para las personas que empiezan en este periodo de la menopausia. Y es muy rico este resveratrol, por ejemplo, en píceas, en pinos, en plantas de la familia Fabaceae, ¿no? Ahí podemos encontrar. También están, ¿se acuerdan? A lo mejor en la primera imagen, están los lignanos,
que son estos fenoles unidos a moléculas de lignina, que son celulosas, muchas celulosas juntas, ¿no? Entonces eso tiene propiedad antifúngica también, ¿no? Porque su función, les digo, en las plantas es crear barreras, ¿no? Crear membranas que tengan estos grupos fenoles que entonces impidan, ¿no? O dificulten el paso de bacterias, de hongos, de virus, ¿no? Entonces, básicamente, el común de los fenoles es eso, ¿no? Tienen una actividad antimicrobiana y pueden tener otras, como ustedes ya vieron, dependiendo justo de los grupos sustituyentes que tienen alrededor, ¿no? Ok. Ahora, la otra categoría que veíamos de los metabolitos secundarios son los alcaloides, ¿no? Entonces, estos son compuestos orgánicos con al menos un átomo de nitrógeno en este anillo heterocíclico, ¿no? Entonces, vean, otra vez está este componente de anillo, pero vamos a encontrar nitrógeno en ellos, ¿no? Si ustedes observaron, o sea, yo sé que son medio abrumadoras las moléculas, pero en ninguno de los casos de los fenoles, siempre los sustituyentes son OHs, pues sí, oxígenos o OHs, ¿no? Pero en el caso de los alcaloides, tienen un nitrógeno ahí metido, ¿no? Los alcaloides, pues no son un grupo homogéneo, ¿no? También son como súper diversos. No se encuentran únicamente en plantas, también están en hongos, en pteridofitas, ¿no? Como Lycopodium, en gimnospermas, como Taxus, ¿no? Genotaxus. Entonces, ¿cuál es la función de los alcaloides por parte de las plantas, ¿no? Es que tienen, su función es ser un agente tóxico, ¿no? Principalmente contra los herbívoros. De hecho, en algunos casos, pues sí puede ser letal, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la nicotina y la anabacina son alcaloides que se utilizan como insecticidas, ¿no? Justamente por este componente tóxico. Entonces, bueno, si no llegamos al nivel de toxicidad que nos cause la muerte, como si fuéramos un insecto, ¿no? Hay dosis, ¿no? Hay dosis letales, está la dosis media antes de llegar como a la letalidad, pero también hay niveles de toxicidad, ¿no? Entonces, muchas de estas plantas que tienen alcaloides se han utilizado pues en contextos rituales, ¿no? Por ejemplo, el peyote tiene una gran cantidad de alcaloides, tiene como cerca de 30 alcaloides descritos, pues porque llegamos a un nivel también pues de intoxicación, ¿no? Cierto nivel de intoxicación que pues a los humanos pues nos produce también otras sensaciones asociadas que no, pues nos gustan, ¿no? Pero en general los alcaloides tienen propiedades analgésicas, anestésicas, ¿no? Como de manera muy local, estimulación cardíaca, respiratoria, ¿no? También tienen actividades relajantes musculares, ¿no? De relajación del músculo, de lo que les decía, la toxicidad, y pues también tienen propiedades antimicrobianas, ¿no? No es que las propiedades antimicrobianas estén solo en los grupos de los fenoles, también están en los alcaloides, ¿no? Por ejemplo, esta molécula que está acá, ¿no? Que es la cafeína, ese es un alcaloide que está muy presente pues, en el café, en coffee, en el té negro, ¿no? Camellia sinensis, en el mate, que es Ilex paraguarensis, en guaraná, en la cola, ¿no? En las hojas de cola, cola acuminata, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta molécula en particular, pues la cafeína en particular, pues es estimulante, tiene actividad diurética, pero también estimula el sistema nervioso central, ¿no? Respiratorio y cardiovascular. Entonces, por eso es que nos gusta tomarlo en la mañana, ¿no? Para activar nuestros sentidos. Esta, por ejemplo, ¿no?
se borró aquí la leyenda, es vinblastatina. Se obtiene de una planta que se llama Cantaranthus roseus y se utiliza mucho para la diabetes, ¿no? Y, por ejemplo, para la presión arterial alta, que a veces está asociada, ¿no? Con los pacientes diabéticos, entonces es una planta que se puede ocupar en este sentido. Sin embargo, por su presencia en alcaloides, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quizá por eso a lo mejor no la conocen tanto, a lo mejor quienes están metidas mucho más en herbolaria sí, porque tiene estas dos acciones terapéuticas importantes en estos pacientes, ¿no? Pero por la presencia de alcaloides es que se limita un poco su uso. Pues también es desinfectante y se está probando como su acción anticancerígena, ¿no? En realidad los alcaloides pues están presentes, como les decía, en muchas plantas, en varias familias. Irene, adelante. Y de hecho le iba a preguntar que si sabía de estas nuevas investigaciones donde dicen que los alcaloides tienen cierta beneficio para temas sobre cáncer. Sí, pues es justo varios, ¿no? Varios de estos compuestos, tanto alcaloides como fenoles, se están probando en su actividad antitumoral, ¿no? Se ha visto que justo limitan, sobre todo en cultivo, ¿no? Ahorita mucho se está haciendo pues pruebas en cultivo, aunque son un poco lentas, y de pronto empiezan a surgir estos tratamientos, como que le llaman, pues sí, alternativos, ¿no? O que están en fases de experimentación en personas que probablemente están en fases ya muy avanzadas de cáncer y que de pronto deciden cómo tomarlo, ¿no? Aunque es complicado ya en fases de dispersión de cáncer, ¿no? En metástasis, porque pues se desencadenan muchos otros procesos que ya no necesariamente tienen que ver con el propio crecimiento desordenado de las células, ¿no? Entonces es importante y se están evaluando como en diferentes fases del desarrollo de cáncer, pero sí es muy interesante, justo, ¿no? Y se está retomando, me parece que hay pues creo que no sé si han visto el documental no sé, creo que se llama Los hongos maravillosos o algo así, está en Netflix, algo así se llama. Lo voy a buscar, se los comparto, el título. Y justo habla de alcaloides, ¿no? Como la psilocibina, que están en hongos, y cómo se está retomando esa investigación que se dejó en los años 60 pues bueno, ya sabemos, el movimiento hippie, etcétera, que de pronto hubo un abuso, ¿no? Quizá, del consumo de estos alcaloides y que hubo una fuerte represión, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, también eso limitó, pues, la investigación en este grupo de compuestos, ¿no? Orgánicos que como menciona Irene, pues sí, son fuertes candidatos, ¿no? En el sentido de la investigación de combate al cáncer. Entonces, bueno, les digo que hay muchísimas familias que tienen alcaloides, quizás las quenopodiáceas, como los amarantos, ¿no? La familia de los amarantos, los quelites, tienen buena cantidad de alcaloides, las papaverales, las solanáceas, ¿no? Las papas, los jitomates, lo tienen en sus hojas, ¿no? Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, a lo mejor luego nos queremos comer de todo, ¿no? Por ejemplo, en mi taller de huertos urbanos, les recomiendo que ocupen las hojas de los betabeles, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, si son de la familia tal y no sé qué, ¿por qué no la comemos, no? Entonces hay hojas que sí nos podemos comer, pero no queramos hacernos ensalada de todas las hojas, ¿no? Porque las hojas de los jitomates, las hojas de las papas, que son solanáceas, tienen estos alcaloides que son
son tóxicos, pueden ser tóxicos para nosotros, ¿no? Ya se han hecho incluso algunos estudios en animales, en cerdos, por ejemplo, que además somos muy parecidos a los cerdos, de hecho, y sí, se ve como su poder, pues, tóxico, ¿no? Okay. Ahora, otro grupo interesante son las saponinas. Entonces, esta es una molécula de saponina de soya. Tiene una estructura pues complicada, pero a veces tienen residuos de esteroides, ¿no? Y tienen residuos triterpenos. Si saben de química, pues los ubicarán bien, pero en general también están como unidos a un carbohidrato. Lo que pasa en estas moléculas, no sé si lo pueden observar, no son como simétricas, ¿no? Como que tienen este lado, por ejemplo, ¿no? Que está muy lleno de CHs, H3, ¿no? Y tiene por acá otro lado que está muy lleno de OHs, ¿no? Entonces, a este tipo de moléculas, esta simetría, le llamamos que tienen capacidades tanto hidrofóbicas como hidrofílicas. Por ejemplo, todos estos grupos OH les gusta mucho el agua, ¿no? El alcohol, ustedes han visto o han tratado de disolver alcohol en agua, pues es muy fácil de disolverlo, ¿no? Mientras que de este lado tienen una parte que está es mucho más resistente a ser disuelta en alcohol, ¿no? Entonces las hidrofóbicas son las que no les gusta, ¿no? De fobia, no les gusta el agua, y tienen una parte hidrofílica, ¿no? Que sí les gusta el agua. Entonces esta es una cualidad muy particular, por ejemplo, del jabón, ¿no? Y a lo mejor saponina les recuerda al sapón, que es jabón, ¿no? Entonces, esta es una molécula de jabón, ¿no? Donde tiene una colita que se llama no polar o hidrofóbica, ajá, no le gusta el agua, y tiene esta otra que le llaman cabeza, bueno, no sé, hay que tener mucha imaginación tal vez, que es hidrofílica, que le gusta el agua. Entonces, por estas dos, digamos, cualidades que tiene el jabón, es que podemos como barrer con la suciedad, ¿no? Entonces, la suciedad generalmente son grasas. Y entonces a esta bolita de suciedad o a esta grasa se le pegan, por una parte, toda esta parte hidrofóbica que no le gusta el agua, se pega formando micelas. Esta es una micela, ¿no? O sea, como que forman un circulito de manera que lo envuelven. Y por otro lado, las cabecitas se disuelven muy fácilmente en agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos bañamos, las moléculas del jabón, parte de las moléculas del jabón se adhiere a la suciedad y parte se disuelve en el agua, ¿no? Permitiendo que se barra y nos la quitemos de encima, ¿no? Entonces, estas saponinas pues están presentes en... Ay, aquí había una imagen. Ya vi que nos están proyectando mis imágenes. Están presentes en más de 500 plantas y 90 familias. La imagen que tenía aquí es la de la saponaria, no sé si conocen esa plantita. Su flor se parece mucho a la del trébol, ¿no? Como rosita. Y se encuentra tanto en hojas, estas saponinas se encuentran en hojas, en tallos, en bulbos, como por ejemplo en las manfredas, que son parientes de los agaves, ¿no? La parte del bulbo tiene muchísimas saponinas, en flores, en frutos. Hay otra planta que también le llaman saponaria, pero ahí digamos que las saponinas están concentradas en los frutillos. Entonces, bueno, estas saponinas tienen actividades también antitumorales, PISI y molusucidal. Eso quiere decir que pueden atacar, ¿no? Como de manera tóxica a los peces, a los moluscos. También tiene actividades permicidas, ¿no? Y es por eso que algunas de estas también se ocupan como dentro de la medicina en mujeres, ¿no? Como una especie de anticonceptivo. Tiene actividades sedativas, expectorantes, analgésicas y antiinflamatorias, ¿no? Pero bueno, les digo que son como 500 plantas. O sea, no es que todas, si tiene una saponina, pues ya tiene actividades permicidas, no.
O sea, dentro de esas 500 plantas que tienen saponinas, algunas tienen actividades pernicidas. Ujú. La avena tiene saponinas, sí. Sí, probablemente, sí, porque son moluscos, ¿no? Las babosas. Ujú. Sí pueden ayudar ahí. Y bueno, otra de las clasificaciones que veíamos eran los terpenos, ¿no? Los terpenos, viene del francés antiguo, turpentina, que significa resina, básicamente, ¿no? Entonces, estos son moléculas que se llaman isoprenos, de 5 carbonos, y que están unidos de diferentes formas, ¿no? De esa manera se pueden clasificar por el número de unidades de isoprenos. Entonces, por ejemplo, si tiene solo una unidad de isopreno, se llama hemiterpeno, y aquí se encuentra, por ejemplo, el ácido angélico, el ácido isovalérico, están los monoterpenos, ¿no? Que nosotros podríamos pensar que es una unidad, ¿no? De isopreno, pues no, son 2 unidades de isopreno, y ahí hay muchos aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, el limoneno. El limoneno, pues, como su nombre, pues, nos hace un poco referencia, pues está presente en el limón, en los cítricos, ¿no? Es un hidrocarbono, no es un isopreno hidrocarbono. Está el linalol, perdón, que está presente. ¿Saben dónde está el linalol? Aquí en México hay una plantita que se llama linaloe. Está muy presente ahí, pero si no mal recuerdo, también en los cítricos. También en los cítricos, sí, sí es cierto, pero por ejemplo, es característico de esos aromas, o sea, vean que estos son compuestos también cíclicos. Sin embargo, estos son compuestos, a diferencia de los fenoles, ¿no? O de los flavonoides, que también son cíclicos. Estas estructuras cíclicos, de hecho, son anillos aromáticos, ¿no? Son lo que le da el aroma, pues, justo a los limones, a los cítricos. El linalol también está en los cítricos, pero está muy presente en la lavanda, en laurel, en la cannabis, por ejemplo, ¿no? Citronelal, pues, como su nombre nos dice, es un terpeno muy abundante en la planta de citronela, ¿no? Que son todos estas moléculas de terpeno eh, son muy aromáticas, ¿no? Entonces, muchos de los aceites esenciales que podemos encontrar en el mercado concentran, pues, estos compuestos, ¿no? Que son terpenos. La carbona, no sé si han oído de la carbona, pero la carbona, pues, está muy presente en la hierbabuena, ¿no? Es lo que le da ese como aroma rico a la hierbabuena, y también en el eneldo, ¿no? Entonces, bueno, las actividades, digamos, en general de los terpenos, pues son analgésicos, ayudan a la picadura, ¿no? Contra el picor, sobre todo, por ejemplo, como de picaduras de insectos, antihelmíntico, ¿no? Contra los parásitos, contra los helmintos, los gusanos, ¿no? Vasodilatadores, son. Entonces, bueno, estos son los terpenos, y les digo, o sea, hay muchísimos, muchísimos, o sea, están los hemiterpenos de una unidad de isopreno, los monoterpenos como estos, que tienen 2 unidades de terpenos, los esquiterpenos, tiene 3, diterpeno 4, esterpeno 5. Por ejemplo, dentro de los esterpenos, que tienen 5 unidades de isoprenoides, están los carotenos, ¿no? Nosotros los conocemos mucho, los carotenoides, que son también quien le da color a las zanahorias, ¿no? También, por ejemplo, dentro de los esterpenos hay varios compuestos que se reportan con actividad citotóxica, ¿no? En esta cuestión de la investigación de cáncer. Dentro de 4 unidades de los diterpenos, por ejemplo, se encuentra la vitamina K1, ¿no? La vitamina K1 es un diterpeno. ¿Qué más?
Los que son ya más grandes, ¿no? Como de 6 unidades, los triterpenos, son moléculas un poquito más complejas, ¿no? Recuerden que son compuestos resinosos, ¿sí? Entonces, de estas 6 unidades, esa resina pues empieza como a concentrar más y está muy presente, por ejemplo, en el aceite de tiburón, ¿no? Varios de estos terpenos pues son precursores de esteroides que son muy importantes pues tanto en la fisiología de las plantas como en la nuestra, ¿no? Entonces, son muy interesantes estos terpenos y vamos a retomarlos ya dentro de nuestras últimas sesiones cuando hablemos de aceites esenciales. Y finalmente vienen los lípidos y los carbohidratos, ¿no? Les decía que estas son biomoléculas o moléculas orgánicas que básicamente pertenecen al metabolismo primario. Sin embargo, por ejemplo, dentro de los lípidos, pues hay aceites, hay ceras, ¿no? Algunos otros aceites esenciales que no necesariamente son terpenos, esteroles, vitaminas liposolubles como la A, vitamina D, vitamina E, que solo se solubilizan en lípidos, ¿no? Y pues aquí podemos encontrar, por ejemplo, dentro de los ácidos grasos, el ácido palmítico, el ácido oleico, que es el que les pongo aquí la estructura que está aquí, ¿no? Que lo podemos encontrar en el aceite de oliva, ¿no? Y que sabemos que también tiene propiedades antioxidantes, el ácido esteárico, dentro de las ceras de plantas, por ejemplo, la de jojoba o la de coco, ¿no? Entonces se juntan algunas moléculas como terpenos, pero también fenoles que de pronto solo se pueden disolver en lípidos y por eso es que se están incluyendo como una categoría dentro de los metabolitos secundarios, ¿no? Sus actividades básicamente antioxidantes, antiinflamatorias, incluso seguramente ustedes si consumen ciertos medicamentos, hay veces que vienen como en una fase oleosa, ¿no? Vienen en cápsulas, donde esa cápsula tiene básicamente aceites, ¿no? O por ejemplo, quienes se inyectan vitaminas, muchas veces vienen y duelen muchísimo, ¿no? Porque vienen su excipiente, ¿no? En donde están disueltos y que es el vehículo para entrar a nuestro cuerpo, pues son lípidos, ¿no? Son grasas. Entonces, a veces también como que justo, ¿no? Son como coadyuvantes para absorber ciertos compuestos, ¿no? Y finalmente los carbohidratos, quizá, ¿saben? Un dato curioso, pues es que la sustancia orgánica más abundante en el planeta es la celulosa. La celulosa es una unión, ¿no? De muchas glucosas. Esta es una molécula de glucosa y tienen estos enlaces que se llaman beta 1,4 y se unen con otra. Entonces la celulosa es la unión de muchísimas glucosas, ¿no? Entonces se unen mediante estos enlaces que se llaman enlaces glucosídicos, pero no solo la unión de glucosas, ¿no? O sea, en este caso da celulosa, no solo este tipo de uniones pues son importantes, ¿no? Por ejemplo, una muy importante pues es, por ejemplo, la formación de mucílagos, ¿no? Entonces, los mucílagos, este es como una estructura central, ¿no? O básica de un mucílago, donde no solo se unen glucosa, sino se une con una manosa o con una galactosa, ajá, que son carbohidratos. Todos estos son carbohidratos. Entonces, los mucílagos los hemos ocupado mucho como demulcentes, ¿no? Esto que nos ayuda como a aliviar el paso, ¿no? O sea, se utiliza mucho, por ejemplo, cuando tienes inflamación, tienes gingivitis, faringitis, no puedes comer. El hecho de comer te lastima la garganta que está súper inflamada, ¿no? Entonces, en este caso, pues los mucílagos son reserva de agua y de nutrientes y protege a las membranas de las plantas. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, cuando también tenemos desórdenes digestivos, ¿no? Que no tenemos un buen movimiento peristáltico, por ejemplo,
y entonces los mucílagos ayudan como a ¿Ustedes permitir digan lo que piden? permitir que el bolo alimenticio, ya a lo mejor las excretas, fluyan, ¿no? Y salgan. En úlceras también, entonces mucílagos clásicos, pues por ejemplo el de la chía, ¿no? Todos hemos puesto a remojar un poco de chía, quizá en una agüita de limón, las babas, ¿no? La baba de nopal, el aloe, ¿no? Son esos mucílagos que pues finalmente son carbohidratos que pertenecen al metabolismo primario, pero que les digo que ahora se están considerando como dentro de esta clasificación o que nos permiten tener una acción fisiológica, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, espero que no se hayan asustado mucho con con las estructuras moleculares, pero mi idea es que las conocieran, ¿no? Esta es una forma justo de cómo podemos abordar también la actividad de las plantas, ¿no? Entonces, estos metabolitos secundarios, como decíamos, pues se van a producir en ciertos momentos en las plantas. Por eso comentábamos que no es importante, por ejemplo, cuando vamos a utilizar una planta como con fines medicinales, queremos que estos metabolitos secundarios se concentren, ¿no? O estén presentes. Si nosotros compramos una planta de invernadero, es una planta que quizá no está expuesta a los insectos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizá no va a producir los suficientes fenoles, ¿no? O los suficientes alcaloides que nosotros ocuparíamos, ¿no? Por eso es que preferimos que sean plantas más bien silvestres. En ese sentido, muchas de las plantas medicinales, pues, están como libres de fertilizantes y de insecticidas, en general, ¿no? Porque ya decíamos que sí se extraen del ambiente. A veces algunas son cultivadas, pero si ustedes las cultivan en casa, no las consientan tanto, ¿no? O sea, dejen que por ahí le ataquen las plagas, ¿no? Que se expongan al sol, ¿no? Porque también justo el que estén expuestas al sol va a generar o va a motivar que estas plantas pues produzcan, por ejemplo, sus flavonoides, ¿no? Estos antioxidantes, estos compuestos que nosotros utilizamos como antioxidantes, que ellos simplemente las producen para proteger sus células de la luz ultravioleta que está en el sol, ¿no? O sea, que viene con los rayos del sol. Entonces, por eso es importante que sean plantas que no estén como tan cuidadas. El aloe, no, fíjate que dice aquí que si cuando se congela el aloe pierde sus propiedades. No. De hecho, se puede conservar muy bien yo he visto algunos reportes de hasta 6 meses congelado, bien congelado, y más o menos conserva casi todo. Sí es importante que las plantas como que se estresen, ¿no? O sea, tampoco vamos a dañar nuestra planta de manera que ya no tenga hojas, ¿no? De donde podamos obtener estos compuestos, pero sí, o sea, dejémoslas, ¿no? Dejémoslas enfrentarse a la vida solas, casi, ¿no? Sí hay que regarlas de pronto, ¿no? Algunos compuestos muy importantes, por ejemplo, para el tratamiento de infecciones, ¿no? O de vías urinarias en particular, tienen que ver con compuestos de cómo se transporta el agua dentro de las plantas, ¿no? Entonces hay muchas de las plantas que están sometidas a estrés, por ejemplo, ustedes conocerán la gobernadora, vive en matorral xerófilo, ¿no? Es un ambiente muy seco, incluso pues tiene espinas, ¿no? Tiene estas adaptaciones que ha tenido durante la evolución para evitar perder agua. Entonces es muy eficiente moviendo el agua dentro de su organismo y esas moléculas pues las aprovechamos justo en padecimientos como infecciones de vías urinarias, ¿no?
Entonces, sí, es importante que las plantitas estén, pues, libres. O sea, nos gustaría cultivarlas todas, porque, pues, tampoco queremos que a lo mejor estén llenas de polvo de las excretas de los perros de dueños irresponsables que no recogen las popós, ¿no? O que van y orinan esas plantas. Entonces, porque finalmente, pues a lo mejor muchas de esas las vamos a ingerir, ¿no? Entonces, tiene como sus pros y sus contras el cultivo de estas plantas, pero si las cultivan, déjenlas ser, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Ok, tenemos todavía un poquito de tiempo para ver esta parte de los deshidratados. Entonces, déjenme ir más o menos rápido para enseñarles algo. Hay un libro muy bonito de Jairo Restrepo. Para quienes les gusta la agricultura orgánica lo conocerán perfectamente. Él escribió este libro que se llama La Luna, ¿no? El sol nocturno y los trópicos y su influencia en la agricultura. Y nos habla de cómo este astro tan importante tiene efectos sobre los seres vivos, ¿no? O sea, no solo sobre las mareas, que ustedes saben, ¿no? La marea alta, la marea baja, cuando la luna y tal, sino hay ese movimiento de las aguas que tiene en el mar, también lo puede ejercer en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mucha agua, y en las plantas, que también somos casi agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a hacer como un muy breve repaso de las fases de la luna, ¿no? La luna, como ustedes saben, bueno, antes teníamos calendarios lunares, ¿no? Porque en tanto se describen algunos justamente el mes, ¿no? La palabra mes viene del latín mensis, que significa luna, ¿no? Entonces, a través de la observación de la luna, pues es que la gente también iba programando, pues, como sus actividades, ¿no? Y estableciendo un calendario. El mes lunar tiene más o menos, bueno, tiene 29.53 días, ¿no? Entonces, más o menos cada fase, son 4 fases que distinguimos en la luna, cada una más o menos 7 días, ¿no? Entonces, estas fases son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Entonces, la luna nueva, que también le llaman novilunio, pues es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Vean, aquí está el Sol, aquí está la Tierra. Entonces, cuando está en medio de estos dos, es luna nueva. Entonces, toda la luz del Sol está dando de este lado, ¿no? El lado oscuro que nosotros nunca vamos a ver de la luna, ¿no? Por cómo es su rotación. Entonces, toda la luz está dando de este lado, y de este lado no vemos nada, ¿no? Entonces, la luna nueva básicamente es cuando casi no la vemos, ¿no? No porque esté nublado, sino porque no tiene luz, no tiene luz. Entonces, esta luna va avanzando, ¿no? Como iluminándose. Este no es como el mejor ejemplo, ¿no? Pero empezamos a ver una pequeña sonrisa, ¿no? Esta es la luna creciente. Y es muy distinto si lo vemos en el hemisferio norte que si vemos la luna en el hemisferio sur. En el hemisferio sur es como mucho más fácil o más intuitivo, porque esta C se ve al revés, se ve como esta, ¿no? Pero nosotros que estamos en el hemisferio norte, la luna creciente la vamos a ver como una C invertida. O si ustedes juntan las puntas, se ve como una D, ¿no? Entonces, la luna creciente va avanzando, ¿no? Se va iluminando esta luna hasta llegar a un cuarto de recorrido, que es el cuarto creciente. Ajá. Y aquí se dice que está en cuadratura, ¿no? ¿Por qué? Porque está el Sol, la Tierra y la Luna, ¿no? Están como en este ángulo recto, ¿no? Sigue iluminándose la luna, ¿no? Lo que llamamos luna gibosa creciente. Entonces ya casi toda iluminada. Cuando llega a estar toda iluminada, llegamos a la mitad del ciclo de la luna, que es la luna llena o el plenilunio. Entonces aquí se dice que también está en oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque está el Sol, la Tierra y la Luna.
y casi siempre la vemos, va a aparecer al este. Se dice que la luna llena pues trae mucha suerte, ¿no? Está como muy cargada de energía, y luego empieza a encogerse, ¿no? Digamos en el sentido de la luz, y ahora tenemos es la luna gibosa menguante. Entonces empieza a menguar, empieza a disminuir en luminosidad, llegando al cuarto menguante, más o menos el día 22, y sigue menguando hasta que regresamos nuevamente a luna nueva, ¿no? Entonces todo este ciclo, les digo, más o menos son 29 días, y cada una de estas 4 fases, pues 7 días, ¿no? Entonces, esto es importante porque en este libro nos habla de, ay, que voy hacia atrás, ¿no? De cómo la luna en cada una de estas fases tiene influencia sobre la savia, ¿no? Todo el agua y los nutrientes que son transportados por el xilema y el floema de las plantas, se va a mover también en relación a cada una de las fases lunares. Entonces, en luna nueva, el flujo de la savia desciende y se concentra básicamente en las raíces. Cuando empieza a avanzar, empieza a crecer, en cuarto creciente, parte de esta savia empieza a ascender, sobre todo en tallos, en ramas, no llega a las copas o a las puntas, ¿no? Esto lo logra cuando estamos ya finalmente en luna llena o en plenilunio, ¿no? Y después cuando empieza a menguar, pues otra vez empieza a bajar esta savia, ¿ok? Entonces, es como a mí me parece muy intuitivo, ¿no? Justo como cuando no hay luz, pues todo se va hacia la raíz. Pero cuando empieza a haber cierta luminosidad, empieza a subir la savia, concentrándose en las puntas cuando estamos en luna llena. En ese sentido, en este libro se recomienda, por ejemplo, para hacer la cosecha de plantas que vamos a utilizar en herbolaria, ¿no? En la medicina, se recomienda si, por ejemplo, la planta que vamos a ocupar son de las flores, ¿no? O las hojas, empezamos a hacerlo en el periodo extensivo o intensivo de aguas arriba, ¿no? Por ejemplo, si son hojas, podríamos hacerlo desde este que se llama el periodo extensivo de aguas arriba, es decir, cuando empieza a subir la savia, ¿no? Que sabemos que se va a concentrar en ramas, en hojas. Si vamos a consumir, lo que vamos a cosechar son frutos o son flores, pues entonces lo mejor sería hacerlo dentro de este periodo que es ya el intensivo, ¿no? Cercano a luna llena, unos 3 días antes y después de luna llena. Mientras que si lo que vamos a colectar son raíces, ¿no? Por ejemplo, no sé, cúrcuma o así, rizomas, ¿no? Tubérculos, raíces, pues entonces lo vamos a hacer cuando la energía, ¿no? O esta savia o estos nutrientes, todos estos metabolitos de los que acabamos de hablar, pues se concentran en estos órganos. No sé si queda claro aquí, les hace sentido. El libro se los voy a compartir, se llama La Luna, de Jairo Restrepo. Y ahí viene varias cosas, ¿no? O sea, como no vamos a adentrarnos, pero ahí viene cuando cosechar, por ejemplo, también cortezas, frutos, si quisiéramos cosechar un fruto, pues lo haríamos justo en esta parte, ¿no? Cercano a luna llena. Sí, dime, Juju. Buenos días. ¿Cuándo sería entonces la mejor faceta de la luna para plantar un árbol? ¿Ya el árbol está crecido? Pues, perdón. Pues el árbol, digamos, o sea, ¿lo vas a tiene como trasplantar? 1 metro. Tiene ok. como 1 metro. Lo mejor sería justo en el periodo extensivo de aguas abajo, ¿no? De aguas abajo. Ok. Sí, para fortalecer la raíz, porque en el trasplante eso es lo más importante. Esto que tú nos explicas, fíjate que ahora que estuve en Chiapas viviendo, una persona me platicaba eso, que cuando
la luna estaba, digamos, que hasta para cortar un árbol había que tomar en cuenta mucho la luna, puesto que la madera cuando la transformas en tablas para tu casa, te pican. Igual cuando la plantas, no son árboles que no dan frutos, o sea que ellos sí tomaban mucho en cuenta la faceta de la luna para cortar o para sembrar. Sí, 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 este es un conocimiento también tradicional que cada vez va tomando más como bases científicas. Yo ya he visto varios artículos, varias tesis donde tratan de corroborar esta situación, ¿no? O sea, a mí me pasó en particular también, hay fechas de siembra. Si tú siembras cuando quieres, ¿no? Me pasó con una amiga, ¿no? Ella sembró 2 semanas antes del tiempo recomendado y yo lo hice 2 semanas después y nuestras plantitas al mes estaban exactamente iguales, ¿no? O sea, en tamaño. Entonces, pero quizá no como en energía ni en fortaleza. Este libro habla de todo eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, de cría de animales, cuándo debería ser, como nos dices, Juju, cuándo cosechar la madera, ¿no? Porque si, por ejemplo, tiene un alto contenido de humedad, ¿no? No solo como si es en primavera, en verano, ¿no? En verano sabemos que hay muchas lluvias, esa madera va a estar llena de agua, no es un buen momento para cortarla. Pero dentro de las fases lunares también, cuando se concentra, ¿no? Si esta savia se concentra en los tallos, pues como dices, va a ser una madera muy rica o muy atractiva para los insectos y es más fácil que se pique, ¿no? Entonces, en ese caso sería mejor cortarla, si lo vas a ocupar para tablas, tanto en el periodo intensivo que esté hasta arriba, ¿no? Que los nutrientes estén en la copa del árbol o en la raíz, ¿no? Pero no en puntos intermedios. Sí, es muy interesante, les voy a compartir este libro. Es un poco largo, pero está muy interesante y me parece muy, muy práctico también, ¿no? Tiene como muchos de estos esquemas. Entonces, bueno, déjenme ir. Entonces, algunos consejos para recolectar las plantas, pues son recolectar plantas en general sanas, decíamos, si van a colectar semillas, por ejemplo, hay varias semillas que se ocupan también en la medicina herbolaria, deben caerse por sí solas, ¿no? O sea, deben de estar lo suficientemente maduras, para que concentren todos sus metabolitos, ¿no? Todos sus nutrientes de los que ya hablamos. Las cortezas, otra vez, ¿no? O sea, como cortarlas mejor en primavera e invierno, las raíces igual en primavera y en otoño, ¿no? Aunque, pues estas son recomendaciones. Si no lo queremos hacer, pues no lo hagan, o sea, háganlo cuando puedan, en realidad. Decíamos que también, por ejemplo, de las flores, tratar de colectarlas cuando las queremos deshidratar, si las tenemos en casa, hacerlo antes de las 12, pero cercano a esto, ¿no? No muy en la mañana, porque todavía tienen mucha humedad del rocío de la noche, entonces hacerlo como entre 10 y 12 está perfecto, ¿no? Las florecitas, ustedes habrán visto que van abriendo también conforme el día, tienen su plenitud a las 12 del día, pero si no las van a conservar de inmediato, pues pueden ahí tener como problemas en cuanto como a la estética, ¿no? Pero es un buen momento para cosecharlas. Hay que quitarles la tierra y el polvo, decíamos, podemos hacerlo con un cepillito, quitar la tierrita, el polvo en exceso con un trapito, en todo caso también. Y si ustedes compraron las plantas y de verdad las ven muy sucias, no confían mucho en que estén limpias, podrían lavarlas con 20 gotas de yodo por cada litro de agua, ¿no? La cuestión como del bicarbonato y del vinagre se ocupa mucho más para frutas, ¿no? Que sí sabemos que son muy susceptibles a que los productores pues se ocupen fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, ¿no? En el caso de las plantas estas que son más como silvestres, que sabemos que las extraen,
pues podríamos confiar un poco más, ¿no? Quizás solo quitar la tierra y el polvo, pero si aún así ustedes tienen sus dudas, podrían lavar con agua y yodo, ¿no? Es importante, recuerden que poner la fecha, cuando la colectaron, ¿no? De pronto a lo mejor, si no anotaron eso, ¿por qué? Porque el secado nos va a llevar, y ustedes a lo mejor ya lo habrán visto, en algunos casos, por ejemplo, si son florecitas que están básicamente secas, como las de la bugambilia, pues quizá en 7 días ya está seca, ¿no? Pero si son plantas que tienen bastante agua, en general, y como todavía hay bastante humedad en el ambiente, ¿no? En nuestra ciudad, pues van a tardar de 1 semana a 2, ¿no? Yo creo que en 2 semanas podríamos estar seguras que ya lo tenemos más o menos seco. Si no lo tenemos totalmente seco y las guardamos, pues corremos el riesgo entonces que se nos llenen de hongos y todo nuestro trabajo pues se va a echar a la basura, ¿no? Bueno, a la composta. Entonces estas son como algunas recomendaciones, déjenme ver. Les decía, hay diferentes formas de deshidratarlo. Unas pueden ser al natural, es decir, ustedes compran no sé, su ramo de manzanilla, ¿no? Y lo ponen en un jarrón, pero en ese jarrón no pongan agua y se va a ir deshidratando poco a poco, ¿no? Es importante que si ustedes compran las plantas, asegúrense de quitarle todas las hojas que vean que tengan hongos, que estén con posibles bichos por ahí, que tengan arañuela o que tengan pulgones, ¿no? Esos hay que quitarlos. La otra técnica pues es el prensado, del cual hemos estado hablando, y ahorita les quiero enseñar una forma como sencilla de hacer una prensa, pero podemos hacerlo en prensa o en libros, aunque esto nos va a permitir solo como prensar muy poquito, ¿no? Es como más para el proyecto que decíamos del cuadro o del diario botánico o del separador, ¿no? En tanto, si queremos hacer pues nuestras preparaciones, ¿no? Nuestras tinturas, nuestros oleatos, pues la mejor técnica es el manojo invertido. Y aquí les digo, ocupen más o menos lo que quepa en su mano, como agarrándolo todo, el manojo. No agarren un manojo muy grande, porque entonces va a haber partes en medio de esa plantita que tal vez no se sequen tan adecuadamente, ¿no? Y sea un poco de contaminación. Y si ustedes quieren conservar como tal, como nos mencionaba al inicio, ay, se me olvidó, que nos mencionabas que no, estabas intentando prensar unas hipomeas. Las hipomeas, como tienen esta campanita, esta forma tan grande de campana, pues no van a conservar su volumen ni tanto y sus colores de manera prensada, tienen unos pétalos muy delgados, ¿no? Entonces, algunas de esas plantas que queramos conservar su forma y un poco más el color, las podemos conservar en sílice, ¿no? Estos seguramente los han visto, como son bolitas de sílice que vienen a veces cuando compramos zapatos, ¿no? Que absorben la humedad. Hay unos de estos sílice o sílica, ¿no? Sílica gel también se le conoce, que vienen en colores, ¿no? Como está en esta imagen, donde está azul y cuando absorbe la humedad se pone naranja, ¿no? Entonces, pero más o menos todos tienen un tiempo aproximado de 2 semanas. Por ahí hay algunas manitas alzadas. Casasola Gómez. Ay, perdón, Eli, una duda. Hace rato que decías de desinfectar, me quedé con una duda. Yo he querido recoger florecitas y hojas de diente de león, pero siempre hay o sea, crecen en toda mi calle menos en mi casa. Para desinfectarlas, les pongo entonces las lavo normal y les pongo estas gotitas que venden, o mejor ni me arriesgo, porque luego están lo de los perritos. Sí, la cuestión es la de los perritos, pero... Bueno, entonces ni me arriesgo. Sí, puedes usarlo como de manera tópica, ¿no? Ok.
Sí, ¿y sabes qué pasa con el diente de león? Que no le gustan los suelos muy ricos en nutrientes. Entonces casi siempre los vamos a ver creciendo en las banquetas, ¿no? Donde tiene nada de casi bien poquitos nutrientes. Y les gusta la mala vida. Ay, qué triste. Y otra pregunta, perdón. Ahorita que decías del manojo invertido, me estaba acordando que no anoté las cosas de la lista de hace rato. ¿No las puedes repetir o dejarlas en el grupo? Sí. De que nos dijiste que Romero y así. Sí, se las vuelvo a decir, pero sí se los pongo en escrito, ¿no? Yo les recomiendo que tengan lavanda, salvia, diente de león, tomillo, manzanilla, orégano, menta, mejorana, romero. Me parece que esas son muy buenas. Okay. Árnica de pronto también. Ok. Gracias. Algo que es muy sencillo de conseguir y que si de pronto no tienen tanto tiempo para deshidratar todas estas plantas, el clavo, ¿no? El clavo podemos hacer tintura y podemos hacer pomada. Nos puede ayudar ahí. Y ya lo compramos y no lo venden seco, ¿no? Gracias. Okay.